Para algunos, la Ciudad de México es uno de los lugares de la República donde más se cumplen los derechos humanos. Para otros, falta mucho por hacer. De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. El Distrito Federal es una de las zonas metropolitanas más pobladas y extensas del mundo. En él confluyen las más diversas formas de interacción ciudadana, centro de los poderes políticos y de los mayores intereses económicos del país. En las 2 últimas décadas, la capital de la República ha sobresalido por el reconocimiento y la ampliación de derechos y libertades civiles. En lo que va del presente siglo en la Ciudad de México, tenemos una ciudadanía vigilante de los derechos humanos. Sin embargo, estamos lejos de alcanzar los estándares de vida de las grandes urbes del primer mundo. Como en muchos centros urbanos, en el Distrito Federal hay pobreza, empleos mal remunerados, personas y familias sin seguridad social, trabajadores informales, asaltos y robos callejeros, extorsión, impunidad y vandalismo contra automóviles. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sostiene que el número de pobres en la Ciudad de México era en 2010 de 2.53 millones de personas. En cambio, en 2012 la cifra creció a 2.56 millones de pobres moderados y 219,000 personas en pobreza extrema. Tan solo en 2012, 52.5% de la población del DF no tuvo acceso a los servicios de seguridad social. Aunque sea difícil admitirlo, en las zonas deprimidas de las distintas delegaciones de la capital hay personas en condiciones de vulnerabilidad alimentaria. Son más de 1 millón de citadinos que se alimentan de modo insuficiente y algunos incluso deambulan por las calles para mendigar alimentos. Los habitantes del Distrito Federal están convencidos de no percibir buenos salarios por el simple hecho de vivir en una gran ciudad. La desilusión de los trabajos mal pagados y la falta de oportunidades los orilla a la informalidad laboral. Se calcula que en ella participan 1.207.665 personas. Caminar por las calles del Distrito Federal aún no es seguro. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2012 hubo 2.21 millones de víctimas de robo a transeúnte y otros delitos. Además, continúa la desconfianza de la ciudadanía a denunciar los delitos ante la autoridad. Solo 10% de los ilícitos fueron declarados en 2012. Los peligros no solo están en las avenidas y las calles, también en sus hogares las personas son víctimas de la extorsión, el segundo delito más recurrente en el DF. Lamentablemente, durante el 2012 solo fueron denunciados ante un ministerio público alrededor de 50,000 casos, cuando se sabe de más de 500,000. Más allá de las frías estadísticas, sin duda tenemos en el Distrito Federal un claroscuro. Por un lado, grandes avances en materia de derechos civiles y políticos, y por el otro, inexplicables lastres en temas como el trabajo, la salud, la seguridad, el bienestar y la justicia. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin duda, Luis, tú eres uno de los observadores más privilegiados para dar cuenta. ¿Cuál es tu apreciación a 4 años de este periodo que estás ahorita concluyendo de la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México? Bueno, pues como veíamos en el reportaje, efectivamente se da una circunstancia de claroscuros. Porque por una parte, desde el punto de vista formal, hay avances muy importantes, sobre todo en el tema de las libertades. La ciudad ha avanzado mucho, afianzando derechos de poblaciones que han sido muy estigmatizadas, como es el caso de las poblaciones LGBTTI, en el caso de las mujeres también, por supuesto, de los derechos sexuales y reproductivos, pero en materia social hay pues pendientes muy importantes, ¿no? Encontramos una situación creciente en materia de pobreza que además afecta de manera muy particular a los jóvenes, a las personas indígenas, a los migrantes, que tenemos una migración del interior de la República hacia acá, que es muy importante, a veces queda invisibilizada. Y estos sectores son los que resultan más golpeados si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de vivienda, si lo vemos desde el punto de vista de salud, si lo vemos desde el punto de vista de educación. Ha sido una revelación recientemente que la Ciudad de México tiene
niveles de analfabetismo que no esperaríamos, ¿no? Que Así es. aparentemente en la Ciudad de México no había analfabetas, hoy sabemos que sí los hay, y nuevamente golpea de manera fundamental en estos sectores. Alfonso, tú eres un experto que observa políticas públicas, instituciones. Tú has dicho y has sostenido que la ciudad es un espacio muy heterogéneo. Cuando hablamos de la Ciudad de México, ¿cuántas ciudades hay dentro de la Ciudad de México como conjunto? Bueno, si analizamos los últimos datos que proporciona el Coneval, en términos de medición de la pobreza, claramente la ciudad está segmentada en 3 ciudades. Tenemos el oriente de la ciudad en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, el centro, norte y un poco del poniente de la ciudad, digamos, en condiciones de bienestar, ¿no? Y una tercera parte de la población, alrededor del 30.5%, digamos, que todavía tiene condiciones de vulnerabilidad, carencias sociales, ¿no? Pero sí tiene un nivel de ingreso más alto. Eso es posible detectarlo y, digamos, en términos del avance del reconocimiento de los derechos, creo que sí ha habido un esfuerzo muy importante en la ciudad. Podemos decir que la Ciudad de México, en comparación con el resto de las entidades, sí tiene una arquitectura jurídico-institucional muy avanzada, pero que no tiene un correlato en términos de implementación. O sea, ahí es donde las autoridades de la ciudad tienen un reto muy importante en avanzar, tratar de disminuir esas brechas, porque bueno, ha habido muchos problemas para transitar del discurso a la práctica en tema de derechos humanos. Lo que nos dice Alfonso Luis es de que incluso en la Ciudad de México el cumplimiento o garantía de estos avances es desigual. Tú lo has captado, tienes indicadores, tienes datos de ver que esta ciudad también tiene este desigual cumplimiento de los derechos garantizados en esta Ciudad de México. Sí, los datos no son representativos, Mario Luis, porque nosotros recibimos solamente una parte que está referida a quejas relacionadas con servidores y servidoras públicas y no representan en absoluto la dimensión de los problemas. Sin embargo, sí permiten hacer un diagnóstico y te puedes dar cuenta de que efectivamente estas zonas periféricas de la Ciudad de México son las que más sufren la carencia de políticas públicas en materia de derechos humanos. La violación de derechos. Sí, yo te diría un poco en la línea en la que tú comentabas, lo que no hemos logrado es bajar a política pública lo que está en la ley, ¿no? Las leyes, si tú, digamos, le echas un vistazo a las leyes que tenemos en la Ciudad de México, representan una avanzada importante en relación con lo que pasa en el país. Si hiciéramos una encuesta, seguramente en la Ciudad de México la percepción acerca del valor de los derechos es muy alto, ¿no? Tenemos una sociedad civil muy sólida, pero hace falta algo que conecte estos dos elementos, ¿no? Que es la política pública. La política pública no ha logrado, por una parte, instrumentalizar, digamos, lo que está contenido en la ley, y por otra parte tampoco ha logrado recoger pues toda la efervescencia que surge de una sociedad civil que, como te decía, es muy sólida, ¿no? Pero por otra parte, esta ciudadanía tiene distintas intensidades que también se reflejan. No sé si las principales, los montos de quejas en términos de números absolutos vienen de alguna zona de la ciudad o está representada, digamos, de una manera muy homogénea. No, sí vienen, pero hay un sesgo, porque la mayor parte de las quejas que tenemos en la comisión vienen de reclusorios, ¿no? Entonces, cuando las georreferenciamos, digamos, sin hacer este análisis, por supuesto sale Iztapalapa, sale Gustavo Amadero, pero lo que pasa es que ahí están el reclusorio oriente, la penitenciaría y el reclusorio norte, que son los más poblados. Entonces, no necesariamente es de ahí de donde viene la mayor cantidad de quejas. También influye un poco las sedes de la propia comisión, ¿no? Es decir, ¿cuántas sedes tienen? tenemos 3 sedes, más la sede principal, en Iztapalapa, en Xochimilco y en Gustavo Amadero. Ahora estamos intentando, a través de un mecanismo que se llama Ombudsmóvil, es una camioneta que empieza a llegar a otros lugares, para poder captar más quejas, ¿no? Tener, digamos, una mayor representatividad. Pero ahora lo que ha sucedido es que es en estos lugares, o en Cuauhtémoc también, debido a
a la intensa actividad que se da en esa delegación, actividad comercial, el ambulantaje y todo el problema de la informalidad genera un número muy importante de quejas. Quejas es principalmente el instrumento que recibe la comisión. ¿Cuál es tu apreciación cuando, digamos, hay un sesgo, como Luis nos dice, que es a partir de las quejas? ¿Qué nos falta? ¿Qué significa esta noción de que es a través de las quejas que nos damos cuenta del incumplimiento de los derechos? Bueno, mira, el ejercicio pleno de la ciudadanía se desarrolla a partir de 3 componentes básicos. Uno es el reconocimiento de derechos y otro es la dotación de capacidades para ejercerlos y, digamos, la minimización o reducción de obstáculos institucionales para ello, ¿no? Yo diría que en términos de dotación de capacidades hay todo un reto en las autoridades de la ciudad, porque si bien es cierto que se ha avanzado en forma reactiva en función de las quejas, hace falta todavía avanzar mucho en términos de educación, de reconocimiento de derechos y cuando hablamos de dotación de capacidades nos referimos también a la generación de capacidades para la exigencia de los derechos, es decir, mecanismos para la queja, mecanismos que tengan las personas, sobre todo las más vulnerables, que reconozcan para reclamarle al Estado, ¿no? A través de sus instituciones. En ese sentido, este tema del diseño institucional, ¿qué le falta? ¿Cómo logramos que el marco jurídico, sin duda, con respecto a otras ciudades y entidades progresistas, se transforme en política pública? O sea, ¿por qué tenemos ese brinco y esa desigualdad en términos de la expresión institucional y la garantía de derechos? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y digamos que hay un debate internacional al respecto. En distintas partes del mundo se ha ido avanzando en digamos, mecanismos o componentes que deben incorporarse al desarrollo institucional para que las personas puedan tener mejores capacidades y se enfrenten a las instituciones con mejores herramientas para exigir sus derechos. Yo creo que sí es posible, a partir de la incorporación de, digamos, mecanismos de exigibilidad, de rendición de cuentas, de transparencia y un acercamiento a la sociedad, incorporar más la participación de la sociedad al desarrollo institucional. Varios elementos que en conjunto, digamos, forman el marco de los derechos humanos, los principios de los derechos humanos y que toda institución debe tener en cuenta para su actuar cotidiano. Vamos a un corte. Lo que queda claro de esta primera parte es que no basta un marco jurídico, no basta simplemente una comisión que busca ampliar sus espacios de denuncia. Hay problemas mayores que tienen que ver con la apropiación de las instituciones de la agenda de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Los derechos de la infancia, sobre todo que los niños no deben de trabajar, los menores de 14 años, ¿no? Vemos a muchos niños trabajadores y niños indígenas que también son muy explotados. El derecho a la educación, porque nos están prohibiendo nos están poniendo límites en la educación, y también ya no hay tanta libertad de expresión, ya siento que nos prohíben. Nos restringen mucho eso. Que el respeto es algo que no tenemos muy fomentado desgraciadamente, ya que pues a diario, bueno, yo he visto que se viven faltas de respeto hacia las personas de cualquier género, pero pues sí, más a las mujeres. Igualdad, los derechos laborales, los derechos de la educación, los derechos, libertad de expresión sobre todo. En la igualdad de géneros, precisamente en las mujeres, no tienen los mismos derechos que tienen los hombres. El de seguridad, el de libre tránsito, también podría ser, bueno, aquí entra en controversia el derecho a la vida, porque solo en el Distrito Federal está aprobado el aborto en ciertos casos. Luis, como vimos en el reportaje,
hay muchos jóvenes que perciben que hay incumplimiento de ciertos derechos sobre otros. ¿Cuáles son las capacidades que tiene la Comisión para enfrentar esta enorme variedad, distintos niveles, el derecho a no tener miedo, lo fraseaba así un joven? ¿Cuáles son las capacidades que tiene la CNDH de la ciudad para enfrentar esta percepción de que sí hay avances, pero los derechos sociales, económicos, todavía tienen grandes cuestionamientos, no se diga los ambientales? ¿Cuál es tu capacidad realmente en la institución que tú estás dirigiendo? Claro. Bueno, la comisión es una institución muy compleja. Nosotros recibimos cerca de 40,000 solicitudes de intervención al año. De esas 40,000, 8,000 se convierten en quejas, es decir, hay un número muy alto que se puede resolver a través simplemente de canalizar a las personas a las instituciones adecuadas o de darles orientación. Y de estas 8,000 quejas, en su mayoría son resueltas durante el trámite, lo cual significa que antes de llegar a una recomendación, la comisión tiene la capacidad de poner en contacto a la ciudadanía con la autoridad responsable y resolver el problema. ¿Tú estás conforme con esta parte de la comisión que, me imagino, tramita la queja y la institución busca resolver, porque realmente sí hay una violación? O sea, sí tienes la capacidad. Sí, la idea es que la comisión tiene que resolver los problemas, ¿no? Las recomendaciones, que son el instrumento, digamos, más conocido de la comisión, es la última herramienta que tenemos cuando ya no se logró nada. Y se busca que a través de esta recomendación se pueda solucionar el problema, pero la finalidad es poder darle a la ciudadanía un mecanismo para entrar en un contacto más horizontal con la autoridad y poder resolver sus casos. Eso es, digamos, en la parte de defensa. Y claro, ahí estamos divididos, somos 5 visitadurías. Una atiende temas relacionados con libertades individuales, hay una visitaduría especializada en el tema de seguridad humana, que es en donde vemos todo el asunto de los DESCA. Hay una visitaduría especializada en temas laborales y otra más en violaciones graves a derechos humanos. Entonces, cada una de estas hace las investigaciones y las gestiones necesarias. Pero además existe un programa de promoción que es muy importante, que hemos tratado de destinar a generar propuestas de política pública. Porque la comisión recibe una gran información. De estas 40,000 que te comento, pues registramos todo tipo de variables que después nos dan una idea más o menos de por dónde tenemos que entrarle desde la perspectiva de promoción y educación en derechos humanos. Entonces hay un despliegue importante con un número muy grande de organizaciones de sociedad civil que están dedicadas a distintos temas, con quienes trabajamos conjuntamente para tratar de proponer a través de informes especiales, a través de otras herramientas, propuestas de política pública destinadas a resolver la dimensión estructural de los problemas que la gente nos lleva en su dimensión individual. 40,000 suenan pocas, déjame decirlo. O sea, a una ciudad de esta magnitud, no podríamos tomarlo como una cifra que nos signifique en términos de que hay una grandes cantidades de población que está denunciando. O sea, estoy en lo correcto, 40,000 nos habla realmente que no hay realmente esta extensión de exigir los derechos. Bueno, si lo comparamos con los 2.5 millones de personas que están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, pues sí resulta un número muy pequeño. Eso tiene que ver con el diseño institucional de la comisión, que está pensado un poco para partir de la queja. Creo que hay un desafío en términos institucionales para expandir las capacidades para la educación y la promoción de los derechos humanos. Ese es un reto que tienen las autoridades de la ciudad. Creo que hay que reconocer que si bien la Ciudad de México tiene todavía un déficit en términos de derechos sociales, podemos ver en las mediciones cómo ha aumentado la pobreza por ingreso, pero la pobreza por carencias sociales no ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido. Es decir, el poder infraestructural de la ciudad ha logrado contener ese rezago y, bueno, eso ha permitido que en la ciudad haya una realización, digamos, un poco más avanzada en términos de derechos sociales que en el resto del país. Sin embargo, sin duda hay todavía una brecha para hablar de la incorporación del enfoque de derechos. Creo que, como dice Luis, ese es el gran reto
Ese es el siguiente paso que tiene que asumir la ciudad y en ese sentido creo que sí hay muchas claves por donde avanzar, ¿no? Desde, por ejemplo, en términos de transparencia, el reconocimiento mismo de los derechos. Las personas que son derechohabientes o usuarios de la política social, por ejemplo, no son objeto del acceso a la información. La información no está desagregada para que una persona que va a ser beneficiario o derechohabiente de la política social pueda comprenderla. Con la experiencia que tienes, Luis, se tocó el tema del diseño institucional. ¿Tú crees que después de todo este tiempo, el diseño que tiene la comisión es el adecuado? Existe esta percepción que nos señalan de que pareciera ser que está más abocada a resolver la queja, pero habría espacio para un diseño diferente, no solo de recursos, sino una capacidades que tú has ahorita experimentado. Si es así, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Cómo podemos fortalecer el diseño institucional para garantizar los derechos humanos en la ciudad a partir de la comisión que tú diriges? Bueno, mira, ya en estos últimos 4 años y desde antes, la comisión es una entidad cambiante, ¿no? Es una entidad que se va adecuando al entorno cada vez más complejo que tenemos. Hace mucho tiempo que no solamente recibimos quejas, ¿no? Yo te diría, de los 20 años que tiene la comisión, yo creo que la mitad ha impulsado mucho más otro tipo de estrategias y de acciones. Por ejemplo, lo que está relacionado con educación y promoción de derechos humanos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, en estos últimos 4 años, lo que hemos intentado es darle un enfoque estructural a las investigaciones que realizamos, porque nos damos cuenta de que hay patrones, ¿no? Parte de la estrategia tiene que ver con, se creó hace 4 años un centro de investigación aplicada en derechos humanos allá en la comisión. Este centro de investigación tiene esta tarea, ¿no? Recoger la información que recibimos nosotros de las quejas de la ciudadanía y tratar de analizarla para convertirla en propuestas de política pública, para tratar de, digamos, incidir más estructuralmente. Ahora estamos ensayando un modelo de trabajo distinto, porque estamos aproximándonos a los grupos poblacionales representados por las organizaciones de sociedad civil que atienden los derechos de cada sector, por ejemplo, el sector de las personas adultas mayores, ¿no? Nos reunimos con ellos, hablamos con ellos, hacemos un diagnóstico de lo que desde su perspectiva hace falta en la ciudad y, por supuesto, en función de nuestras capacidades y de nuestras atribuciones, vamos diseñando el programa de trabajo de la comisión en ese sentido. Eso incluye la atención de las quejas, pero solamente esa es una parte de todo un entramado de posibilidades que tenemos: acciones de inconstitucionalidad, litigio estratégico, investigación aplicada, promoción, cursos de capacitación, ciclos de conferencias e incluso el uso de medios de comunicación propios de la comisión para tratar de empujar estas agendas y tener una presencia mucho más amplia. Y te diría, la apuesta es que eso lo podemos hacer de manera articulada con otras instituciones ombudsman que hay en la ciudad. La central, la más conocida es la comisión, pero el InfoDF, el COPRED, el INDEPEDI, que es este organismo que se encarga de atender a las personas con discapacidad, el INMujeres, son instituciones que tienen también un componente importante de derechos humanos y que articuladamente tendrían que funcionar para darle a la política de derechos humanos de la ciudad una fortaleza mucho mayor, ¿no? Como observador de las políticas públicas en la ciudad y en otras partes, ¿está funcionando? Si realmente tenemos un sistema que logre por grupos vulnerables responder a las observaciones, a las visiones, no solo las quejas, que está señalando eso? Pues parcialmente está funcionando. Hay que reconocer también la labor de la comisión, que ha tenido bastante o cierto impacto, digamos, en la mejora de las políticas, mucho a través de las recomendaciones, claro, y las quejas. Sin embargo, las instituciones siguen teniendo un déficit muy grande para asimilar este marco, ¿no? Y mucho tiene que ver también con la falta de capacitación de los funcionarios públicos. Yo creo que ahí hay un elemento clave que no deberíamos de dejar de lado, porque si bien podemos incorporar una serie de componentes
del marco de derechos al desarrollo institucional, a la arquitectura institucional. Finalmente las instituciones son personas y las personas son las que atienden a los ciudadanos y son las que muchas veces no tienen un conocimiento adecuado de lo que significa la titularidad de derechos y la obligación de la institución frente a esa persona. Vamos a un corte, estamos hablando sobre los derechos humanos en la Ciudad de México, los problemas para que su vigencia sea en toda la ciudad, en todas las regiones. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre los problemas para la vigencia plena de todos los derechos en la Ciudad de México. Mira, el derecho de expresión, por ejemplo, tú puedes decir lo que quieras, pero a veces no te hacen caso de lo que dices. Entonces, pues, ¿hasta dónde llega ese derecho? Cuando vas en el transporte público y así, pues te asaltan o son de cierta forma groseros hacia la persona de una mujer. Como mexicano, no sé si te acostumbras a eso o ya no lo percibes. Realmente, los derechos como mexicano tendríamos que conocerlos bien, porque a lo mejor todos los días al caminar o al andar por la ciudad, pues a lo mejor son violados. Pues en muchas ocasiones, prácticamente diario. Sí, en materia de seguridad muchas veces, porque luego, por ejemplo, a mí me molesta la insensibilidad de las autoridades. Me molesta, por ejemplo, ir a la agencia del Ministerio Público a denunciar y que no me hagan caso. Creo que sí, cuando haces trámites burocráticos. En algunas circunstancias de mi vida, pues sí. Al momento de que tomo el transporte para venirme a la escuela, pues ocurren ciertos asaltos o algunas autoridades no respetan las cosas como se deben. Violados cuando tenemos que hacer trámites y hay necesidad de dar una dádiva, de dar una mordida a la corrupción. Como vemos, hay poblaciones que sienten que sus derechos no son respetados en esta Ciudad de México, pero sin duda hay uno que emblemáticamente todos los días aparece, el tema de las marchas, cuando los peatones, los automovilistas se sienten invalidados porque alguien ejerce un derecho, pero a costa del derecho del libre tránsito. ¿Cuál es tu apreciación de este tema y cuáles son las propuestas o acciones que ha tomado a fin de poder enfrentar dos derechos que se confrontan? Claro, el tema no es tan sencillo, ¿no? Es bastante complejo de hecho, porque habría que ver cuál es la naturaleza de cada uno de estos dos derechos. El derecho a la libre expresión es un derecho que está consagrado en la Constitución, y aunque hay también un derecho a la libre circulación, a lo que se refiere la Constitución cuando habla de la libre circulación es a la posibilidad de transitar por el país sin necesidad de un pasaporte, no necesariamente a la posibilidad de transitar por una calle para llegar a otro lado. Sin embargo, es cierto que se refleja en un problema para las y los ciudadanos cuando una marcha te impide o un plantón te impide realizar tu vida cotidiana, sobre todo en una ciudad como esta, que tiene una gran complejidad y en donde se pierde dinero, se pierden oportunidades y se pierde tiempo muy valioso para los ciudadanos. De ahí la necesidad de encontrar mecanismos que permitan armonizar estas dos situaciones, este conflicto. La autoridad tiene la obligación de conocer de antemano cuáles van a ser las rutas de los manifestantes, cuáles van a ser los cruces que se pueden afectar, para informarle a la ciudadanía con anticipación y para proveerle también de rutas alternas. Lo cual es muy difícil en una ciudad como esta. Es difícil, pero no es imposible, ¿no? Porque, digamos, eso requiere de cierto orden por parte de la autoridad, pero también de un compromiso de parte de quien se manifiesta, ¿no? Es decir, el compromiso de quien se manifiesta radica en la posibilidad de la mínima afectación, de ocasionarle la mínima afectación a quienes no son el objeto de la protesta, ¿no? A la ciudadanía. Lo que pasa es que en ninguna de estas dos circunstancias se da, ¿no? Ni los manifestantes parecen interesarse por los ciudadanos, ni el gobierno parece interesarse por tratar de encontrar mecanismos para armonizar. Y luego el tema se complejiza más cuando se dan manifestaciones violentas, ¿no? Cuando, como lo vimos el día 1 de diciembre o el día 10 de junio pasados,
grupos de personas violentan el derecho a la libre manifestación haciendo uso de la fuerza, de la violencia ilegítima y atacan tanto a ciudadanos como a policías. Ahí es importante tener en consideración que la policía tiene una función primordial, que es la de salvaguardar el derecho a la libertad de expresión. Y eso quiere decir generar las condiciones para permitir que las personas se expresen libremente, pero también intervenir y evitar aquellas situaciones que por el uso de violencia implican, digámoslo coloquialmente, boicotear este derecho a la libre manifestación. Entonces te das cuenta, tiene dos caras esta protección, ¿no? Pero ¿qué dirías a todos estos automovilistas o dueños de establecimientos que se ven violentados y que se ven totalmente en una situación de indefensión de sus derechos? Sí, yo creo que hay que ver ahí con toda claridad cuál es la fuente de la ¿Violación? Digamos, de la inconformidad original, ¿no? Y me parece también muy importante enviar, más que a las personas afectadas, el mensaje me parece tiene que ir a quienes hacen uso de este derecho, justamente para llamar la atención sobre el compromiso que implica hacer uso de este derecho. Es decir, ningún derecho es absoluto, ¿no? Ningún derecho se puede ejercer, digamos, libremente si eso implica afectar a los demás, ¿no? Independientemente de si estás afectando un derecho fundamental o estás afectando una actividad práctica de todos los días. Esos derechos están acompañados de compromisos específicos y esos compromisos tienen que ver justamente con hacerse cargo de estas afectaciones, ¿no? Y yo creo que a la autoridad le toca ahí hacer una función mucho más enérgica, mucho más severa, ¿no? Tiene efectivamente que salvaguardar la posibilidad de que cualquier persona se manifieste cuando quiera y donde quiera, pero tiene que garantizar que se cumplan los compromisos mínimos con la ciudadanía que va a resultar afectada y que se cumplan las obligaciones que como autoridad tienen para facilitar, digamos, alternativas, de modo que esta afectación se reduzca también. La Comisión nos dice que, nuevamente, las capacidades institucionales, la capacidad, hablemos de este tema, el tema de las marchas, de una policía que, según nos comentaba Luis, puede ser de 100,000 elementos y que no necesariamente todos tienen este conocimiento de que deben salvaguardar las garantías de unos y de otros y hacerlos mínimos. ¿Cómo resolvemos este problema? Porque la realidad es de que este es un ejemplo didáctico, pero cotidiano, y así tenemos muchos temas en los cuales no basta el acceso, sino la calidad oportuna, realmente la posibilidad de respuesta. Y ahí nuevamente, las instituciones no están respondiendo incluso a estos temas tan básicos. Sí, el tema de capacitación precisamente, bueno, el ejemplo de la policía es muy claro. Creo que en la Ciudad de México nuevamente ha habido avances en términos de capacitación policial, el desarrollo de protocolos. Sin embargo, es muy difícil alcanzar, digamos, una capacitación real en un número tan grande de policías, sobre todo con un rezago tan grande en el tiempo, ¿no? Lo mismo vemos en el sistema de salud, ¿no? El servicio de salud que muestra muchos problemas en términos de calidad relacionado con la atención que deben tener. ¿Por qué? Porque hay un déficit de capacitación en las personas que atienden los servicios de salud. Es decir, la manera como tenemos que enfrentar este problema, yo diría, la oportunidad que tiene la Comisión es justamente relacionarse o coordinarse con las distintas áreas encargadas de la formación, en este caso de la Escuela de Administración Pública de la ciudad, en fin, para desarrollar programas amplios de capacitación y un sistema de certificación de funcionarios, ¿no? Es decir, si bien es cierto que hay una ley del servicio profesional de carrera en la ciudad, también ha tenido muchas dificultades para la implementación, y otra dificultad a la que nos hemos enfrentado los ciudadanos es la falta de continuidad que se da con el cambio de gobierno, ¿no? ¿En la ciudad lo has observado? Digo, finalmente ha habido un cambio del mismo partido en los últimos Incluso del mismo partido, el cambio de funcionarios que, digamos, se realiza como un efecto dominó en todas las direcciones y, digamos, jerárquicamente, ¿no? Un cambio casi total de la administración, ¿no? Con distintos grados, pero
eso tiene una repercusión directa en los servicios y la provisión de bienes públicos en general, ¿no? Porque las capacidades desarrolladas durante un periodo de tiempo se pierden con un cambio de gobierno. Es decir, hace falta avanzar mucho en términos de la sostenibilidad de las políticas, ¿no? Un servicio profesional. Tocamos ya el tema del tránsito, los embotellamientos, las marchas, pero otro tema que muchas veces está en el centro de la violación de derechos son de las víctimas. Y en ese sentido tenemos desde las desapariciones hasta un grupo que realmente se ve violentado, fundamentalmente en las prisiones de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu apreciación de los dos grandes temas que reflejan esta violencia que parece ser que de pronto puede pasar todo en la ciudad y no sabemos cómo están y cómo garantizamos los derechos de las víctimas? Sí, bueno, ese es, en mi opinión, lo he dicho en múltiples ocasiones, ese es el sector más retrasado en materia de derechos humanos de la Ciudad de México, ¿no? Porque vemos avances en distintos niveles, en otras áreas, pero el sistema de justicia, especialmente el sistema de justicia penal, sigue siendo el gran pendiente, ¿no? Ahí vemos violaciones relacionadas, por ejemplo, con la inacción del Ministerio Público, que afecta de manera directa a las víctimas del delito. Yo te diría que aproximadamente la mitad de las quejas que recibimos que tienen que ver con la Procuraduría son quejas de víctimas de delitos que plantean inacción o distintas formas de desatención por parte del Ministerio Público. Ese es un pendiente muy importante porque, como tú sabes, como ustedes saben, en el país el tema es de una gran sensibilidad, ¿no? Hay un reclamo intenso por la exposición de la ciudadanía al problema del delito. Pero luego eso se hace mucho más complejo cuando te das cuenta de que la acción del Ministerio Público, de la policía e incluso del Poder Judicial de la ciudad no es adecuada, no es apegada al debido proceso. Porque entonces resulta que no solamente no agarras a los que son responsables de cometer delitos, a los que agravian efectivamente a la ciudadanía, sino que victimizas a personas inocentes, las sometes a un proceso, en algunos casos incluso al arraigo. Afortunadamente hemos logrado que se reduzca esta medida sustancialmente, pero sigue existiendo. Las expones ante los medios de comunicación y las condenas a pasar tiempo en la cárcel, tiempo en el que no solamente no logran, digamos, rehabilitarse en su vida normal cuando salen, sino que salen incluso con una serie de contactos que los pueden vincular fácilmente con otras formas de criminalidad más compleja. Entonces, el sistema de justicia penal no solamente no resuelve los problemas de la delincuencia, sino que los incrementa notablemente. Ahí tenemos, yo te decía hace un momento, la mayor parte de las quejas que recibimos las recibimos de esta parte, ¿no? Tienen que ver con Procuraduría, tienen que ver con Policía y tienen que ver con prisiones. Bueno, ahí está, el gran tema del incumplimiento de los derechos humanos está en el sistema de justicia, la justicia penal. Vamos al último corte y regresamos para tratar de redondear cómo logramos resolver estos nudos que nos hablan nuevamente. Tenemos avances, pero parciales en algunas áreas, y en el tema de justicia penal es el gran pendiente de la Ciudad de México. Como hemos visto, todavía el enfoque de derechos humanos tan subrayado, tan comentado, usado por todos, diferentes partidos, diferentes gobiernos, no ha sido todavía incorporado plenamente a las políticas públicas. Tenemos más un discurso y un marco jurídico, pero las políticas públicas, sus burocracias son duras, no lo asumen, no cambian sus métodos. ¿Cuál es tu apreciación en la Ciudad de México? Pese a los avances, ¿todavía necesitamos estos cambios en los programas y en las acciones de gobierno? Sí, mira, nuevamente, obviamente en la Ciudad de México ha habido un avance y es un paradigma no solo nacional, sino internacional en términos de programación, de políticas, sobre todo con enfoque de derechos humanos. Tenemos un programa de derechos humanos de la Ciudad de México que es producto de un consenso muy importante
Sin embargo, la aplicación de ese programa en las instituciones ha encontrado distintos obstáculos. ¿Cómo cuáles? Barreras que tienen que ver pues, con la aceptación de los funcionarios y el cambio de una serie de reglas, a veces formales o a veces no formales, pero existentes, ¿no? Atavismos institucionales que venimos acarreando de tiempo atrás y que no hemos podido erradicar, lo cual impide que se dé una efectiva rendición de cuentas y, consecuentemente, que puedan ser exigibles en forma plena los derechos en general, ¿no? Está el caso de la violencia, ¿no? Y el problema que hay en los ministerios públicos, pero también el tema de los derechos sociales. En general, creo que es necesario, es muy urgente en la Ciudad de México instrumentar un programa de capacitación a los funcionarios para que entiendan que el enfoque de derechos humanos es un enfoque sistémico que tienen que asumir en el actuar cotidiano de las instituciones y no es un tema sectorial como muchas veces se quiere interpretar, ¿no? Incluso entender desde lo más básico que el desarrollo de la ciudad se va a dar en función de la realización de los derechos de las personas, que los derechos humanos son todo, y que el programa de derechos humanos es en sí un programa de desarrollo. El programa de desarrollo de la ciudad tiene que contener el enfoque de derechos humanos como, te digo, como un enfoque sistémico que te permite adentrarte en todos los problemas de la ciudad, ¿no? ¿Bastará solo capacitar a los miles de funcionarios? ¿Bastará simplemente promover a través de más carteles de difusión que la ciudadanía de esta ciudad tiene derechos? ¿Qué más podemos hacer? Porque hemos tocado temas emblemáticos, pero primero, a ver, ejemplifican el tema, unos temas que históricamente en la ciudad, el tema ambiental. Sí. Hay muchos lugares donde las condiciones ambientales, acceso a agua, acceso simplemente a los servicios de basura, son realmente dramáticos. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, el cambio tiene que ver, por ejemplo, con dejar de ver todos estos temas como servicios y apreciarlos como derechos, ¿no? Ese cambio es fundamental. Para los servidores públicos, en la mayor parte de los casos, se trata del otorgamiento de servicios a cambio de una cuota, por ejemplo, ¿no? O sea, tú, si quieres agua en tu casa, tienes que pagar el agua y si no la pagas, te la cortan, ¿no? O la luz, en fin. Un cambio en este sentido implicaría primero apreciar que estamos hablando de derechos. Y cuando hablamos de derechos hablamos de un nivel de integralidad que supone que tú no puedes privilegiar un derecho en detrimento de otro derecho. Ya lo habíamos ejemplificado en otro tema, pero lo podemos ver acá también. Por ejemplo, el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda, ¿no? Tenemos un problema serio de vivienda, pero resolver el tema de la vivienda no puede significar sacrificar el derecho al medio ambiente. ¿Cómo se sacrifica? De múltiples maneras. Por ejemplo, hoy tenemos un problema bastante extendido en la Ciudad de México con las construcciones, tanto de obra pública como de obra privada. Estas construcciones generan una gran cantidad de desperdicio, de cascajo. Ese cascajo se va y se deposita en tiraderos clandestinos que constituyen los mantos freáticos de la ciudad, ¿no? Ahí donde la persona que deposita estos desechos ve simplemente un llano, ¿no? Lo que hay es un manto, un espacio para alimentar del agua de lluvia los mantos freáticos de la ciudad. Cuando contaminamos esos espacios con cascajo, afectamos la posibilidad de tener más agua. El tránsito de los camiones que van del lugar de la construcción al lugar del depósito genera una gran cantidad de contaminación ambiental, ¿no? Por los humos y vapores que se desprenden de estos camiones, que afectan de manera muy importante al aire de la ciudad. Encontramos también fenómenos relacionados con el incremento del tráfico, sobre todo en lugares de desarrollo habitacional, ¿no? ¿Qué puede hacer la comisión? Bueno, mucho. ¿Qué está haciendo? Hacemos. Por supuesto atendemos las quejas. Son problemas mucho más complejos y probablemente el auditorio recuerde, ustedes amigos recuerden, que uno de los temas de mayor complejidad para la comisión fue el de la supervía poniente, ¿no? Porque ahí se opone, digamos, un planteamiento
en términos de la necesidad de generar una vía de transporte que una a 2 puntos de la ciudad que tienen que ser comunicados, con toda una serie de afectaciones que esperemos, de verdad lo digo con toda honestidad, esperemos habernos equivocado y que no veamos a mediano y largo plazo efectos que serán para entonces irreversibles. El no haber observado las normas medioambientales, el no haber observado la manera en la que... No se cumplieron en esa No vía. se cumplieron, por eso recomendamos, ¿no? Por eso emitimos la recomendación. Normas que tenían que ver directamente con el impacto que la obra podría causar, ¿no? Y aquí, mira, un poco para regresar a lo que comentábamos al inicio de la charla, esta supervía va a servirle a un sector específico de la población minoritario, ¿no? Cuando otro gran sector que no tiene acceso a un vehículo privado, por ejemplo. O a un servicio público de transporte. Exacto, sufre porque no hay un servicio público de transporte que sea eficiente. No lo hay, de hecho, en esa zona y bueno, pues ya sabemos que en toda la ciudad tenemos un grave problema con la movilidad. Entonces son problemas interconectados, ¿no? La comisión lo que ha tratado de hacer es ver cómo el tema de los microbuses, el tema de las construcciones, el tema del agua, el tema de la basura, están conectados entre sí. No solamente tienen que ver con la prestación del servicio, ¿no? Sino tienen que ver con la necesidad de apreciarlos como derechos, efectivamente, que están interconectados y cuya violación se va a dar en cadena, ¿no? Y que por otra parte tenga consecuencias, porque en una ciudad que has repetido que es paradigmática en el ejercicio de ciertos derechos, nos encontramos con situaciones como estas. La comisión da la observación y hace la recomendación específica, pero finalmente no hay una sanción, una consecuencia. O sea, finalmente tenemos esta parte de una incompletud como esa. ¿Ahí qué nos falta en términos de diseño institucional? Bueno, eso muestra las debilidades de la comisión que han sido ya muy comentadas, ¿no? Que tiene que ver con pues la falta de una capacidad para hacer obligatorias las recomendaciones, ¿no? Pero pues yo creo que hace falta mucho en términos de conocimiento de los derechos en general. O sea, la presión de la sociedad es lo que va a modificar la implementación de las políticas y en ese sentido yo creo que la comisión sí tiene bastantes herramientas que puede utilizar y bueno, que ha venido utilizando, pero que podría ampliar en términos de educación, de formación en reconocimiento de los derechos, de precisamente fortalecimiento de las capacidades para la implementación de políticas con enfoque de derechos, ¿no? El tema, por ejemplo, de los estudios especiales que tiene como atribución la comisión de realizar. Ya nos comentaba Luis que tiene un centro de investigaciones aplicadas. Pues el desarrollo de más estudios de ese tipo, ¿no? Que convoquen a la ciudadanía a reflexionar sobre las capacidades institucionales y la necesidad de exigir, de mandar directamente a las dependencias, porque esa es la única manera, involucrando a la sociedad en la exigencia de sus derechos, como las instituciones van a ir avanzando, incorporando el enfoque de derechos humanos. Estás en rumbo a continuar 4 años más. ¿Cuál sería tu agenda? ¿Cuáles son las cosas más estratégicas si aceptamos esta evaluación de que la comisión tiene debilidades, que no logra finalmente generar este proceso de exigencia de los derechos y cumplimiento a las violaciones o resarcimiento a los daños? ¿Cuáles serían los puntos centrales hacia adelante? Bueno, hay un tema en la agenda legislativa que es fundamental, que es la revisión de la ley de la comisión. La ley ya es muy vieja y, digamos, está desfasada respecto de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Eso conmigo o sin mí se tiene que hacer, ¿no? Ya lo sabe la Asamblea y ahí el impulso que pueda dar sociedad civil para que la Asamblea legisle a favor de una comisión que tenga muchas más herramientas, que tenga más posibilidades de intervención va a ser fundamental. ¿Podrías señalar algunas? ¿Cuáles son las herramientas que piensas son necesarias? Hay cosas que hacemos ya en la comisión que no están en la ley, ¿no? Eso no las convierte en ilegales, están en armonía con la Constitución y con nuestras capacidades, pero no están en la ley explícitamente. Entonces eso nos genera problemas a veces con la propia autoridad, porque de pronto hay enfoques extremadamente formalistas que se oponen a la posibilidad de hacer una interpretación más favorable a los derechos de la propia ley, ¿no? Por ejemplo, te comentaba yo que tenemos una instancia que hace litigio estratégico. A través de esa instancia se podría buscar
la posibilidad de que las recomendaciones que no son aceptadas o bien las que no son cumplidas pudieran ser llevadas ante una autoridad jurisdiccional. Quizás el camino no está tanto en otorgarle vinculatoriedad a las recomendaciones como en encontrar los mecanismos para, salvaguardando este carácter de institución no jurisdiccional de protección de derechos humanos, se puedan llevar ante las instancias jurisdiccionales de manera tal que la obligatoriedad se derive de una sentencia judicial. Por ejemplo, ese es un camino. Esa es una discusión que estamos haciendo. Yo les comentaba hace un momento que nos hemos estado reuniendo con diversos grupos. Ahora hemos conformado 15 grupos de trabajo en la comisión que tienen esa función, la de poder sondear qué es lo que espera la ciudadanía a través de estas organizaciones de la comisión para vertirlo en la ley, por una parte, y por otra parte también para organizar nuestro plan de trabajo en términos ya de política pública, ¿no? De política institucional. El gobierno de la ciudad tiene ya casi un año o meses. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Sí ha habido este diagnóstico, necesidad de introducir los derechos humanos y modificar algunas políticas públicas? ¿Qué balance podrías hacer ahorita? Pues yo digo que definitivamente ha habido un avance que no tiene que ver con el último año, sino que tiene que ver con los años anteriores, ¿no? Que se refleja en el programa de derechos humanos y en una serie de estrategias, actividades y líneas de acción específicas que cada dependencia tiene que llevar a cabo, pero ha habido un problema para hacer realizables esas líneas, para operacionalizar, como se le conoce en la jerga de los derechos humanos, esos principios y llevarlos a la práctica, al actuar institucional. Creo que uno de los problemas que tiene el gobierno de la ciudad es que tiene dos marcos de política, que uno es el Programa General de Desarrollo y otro es el Programa de Derechos Humanos. Creo que tuvimos la oportunidad de conformar uno solo, ¿no? Hacer uno solo. Creo que hay una oportunidad en la revisión que se está llevando a cabo en la Asamblea en este momento del programa y que pudiera desembocar en, como decía, pensar en los derechos humanos como un enfoque sistémico que te permite atender todas las demandas de la sociedad. Ahí no se aprovechó la oportunidad desde el gobierno, pero creo que todavía se puede salvar. Y en el caso de la comisión, pues sumarse a este... Sí. Bueno, lamentablemente se termina el programa. Ustedes decidan. La Ciudad de México tiene todavía la capacidad para organizar todos los derechos o todavía estamos en un largo camino. Espero que este programa haya puesto la pregunta. ¿La Ciudad de México es el lugar donde más se cumplen los derechos humanos o necesitamos apurar el paso? Gracias por acompañarnos, gracias por estar en México Social. Muchas gracias.